Bueno, vamos a hablar del estado actual del uso del cannabis medicinal y hacer una introducción general y luego voy a pasar a hablar específicamente de la epilepsia. Y en realidad nosotros hablamos del estado actual, pero estamos obligados a recordar un poco la historia, porque ya 2700 años antes de Cristo aparecen los primeros reportes sobre el uso del cannabis, la planta de marihuana, en la medicina. Y en realidad no voy a hacer un detallado análisis de esto, pero esto siguió a lo largo de la historia, casi sin interrupciones, y habiendo referencias, hasta que llegamos en un salto así veloz al siglo XIX, al siglo XX, donde se produce, en el siglo XIX, la marihuana se agrega en la farmacopea de Estados Unidos, pero en el siglo ya XX, en el año de 1931, se prohíbe el uso de la marihuana. Y entonces, a partir de ese momento se provoca una detención, por lo menos en las publicaciones, en las investigaciones, en los reportes que había en el uso de la marihuana en la medicina. Y, sin embargo, a medida que avanza el siglo XX, comienza todo un inicio de despenalización de la marihuana, inclusive desde Estados Unidos, donde se plantea ya en el año 76 que es una necesidad médica. Comienza a haber ya, la FDA ya creó un programa de uso compasivo para determinados pacientes, y hay una situación que es muy, muy importante en los años 90, porque se descubre los receptores de cannabinoides, y el año 92, The Band y el grupo de Mesulam descubren el sistema denominado de endocannabinoides. Comienza así todo un proceso de legalización, de investigación con el uso del cannabis, que llega hasta nuestros días, y esto fue un antes y un después, porque lo que se plantea acá es que este sistema de neurotransmisores, que están distribuidos especialmente en el sistema nervioso y en el sistema inmune, son receptores naturales a los endocannabinoides, y se cree que los fitocannabinoides encontrados en la planta funcionan a través de estos receptores. Ya en nuestro siglo, hay 29 estados en Estados Unidos que legalizan el uso de cannabis medicinal. En 2010 en el Reino Unido se aprueba la venta ya de un componente químico que está integrado por el CBD y el THC, y comienza a aparecer una cosa muy importante en los medios masivos, lo cual comienzan a renovarse algunas dificultades que había, aunque por supuesto no todas, ¿no? En el año 2015, acá en nuestro país vecino, legaliza la producción y el uso de cannabis en todo, no solamente el cannabis medicinal, sino también lo que se llama como uso recreativo. Y la OMS en el año 2016 dice que es la droga ilícita del cannabis más usada, más cultivada y traficada del mundo, que está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El uso de cannabis entonces tiene tanto lo que se llama como uso recreacional por los efectos psicoactivos que tiene, también hay historias sobre los usos religiosos, rituales. El cáñamo en la industria tuvo un papel muy destacado, en nuestro país lo trajo Belgrano y había grandes plantaciones, y el uso médico, que es el que nos ocupa, ¿no? Bueno, acá está todas las cosas que se pueden hacer con la industria del cáñamo, y de hecho se está votando una ley en nuestro país en este momento, ya fue aprobada en el Senado, para el uso de la planta de cannabis, no solamente el uso medicinal, también, sino en la industria del cáñamo. Hay cosas que se saben bastante bien, y lo que se conoce es que hay un proceso que es multimodal de la acción del cannabis, que lo que estaría apuntando es fundamentalmente a una reducción en la neuroexcitabilidad a través de los mecanismos sinápticos. La planta tiene alrededor de 120 componentes, o sea, 120 cannabinoides. Lo que más se conoce son el THC y el CBD, los que están realmente identificados, aunque hay otros componentes, y lo que se sabe entonces es que el cannabidiol no tiene ningún rol
ningún efecto psicoactivo, mientras que sí el THC. Es importante también saber que los terpenos es lo que le dan su carácter, el olor particular que tiene, como los flavonoides que dan el color, también tienen propiedades medicinales y se está investigando sobre esto. La planta, y me detengo un minuto acá, seguramente muchos de ustedes la conocen, hay dos grandes grupos, la sativa y la índica, y me detengo acá porque en realidad desde lo que está aprobado por la FDA, como todo lo que se produce, es a partir de la planta. Los preparados que se intentaron hacer químicos no dieron resultados, no tuvieron eficacia, por eso es que se planta, porque es evidente que hay otros componentes que aún no fueron identificados que tienen efectos terapéuticos, además de lo que mencionaba del olor de los terpenos, ¿no? Es importante recordar que para el uso medicinal lo más importante es lo que trae la genética de la planta en relación a los diferentes cannabinoides y la proporción que estos tengan, ¿no? En general se presentan en su forma ácida, y lo que se hace por calentamiento se los puede carboxilar y se usan tanto en cápsulas como en aceites, ¿no? Hay diferentes formas de presentación. Está lo que sería el extracto de aceite de cannabis completo, que realmente se utiliza a partir de la flor femenina, de la planta no fertilizada, con diferentes formas de extracción, y entonces esto tiene que ver con la cepa de la planta, con el tipo de técnica de extracción, el producto que vamos a obtener. Después está el aislado puro, que es lo que en realidad están fabricando algunas empresas. El primero es lo que se conoce como aceite artesanal, como producción artesanal, el aislado puro, donde entonces acá puede estar desde la planta misma, pero puede estar el CBD puro, o puede haber una composición que puede ser 50 y 50 de THC. Otros directamente no tienen, como en el caso de la droga, la única aprobada hasta el momento, el Epidiolex, que es un producto puro de CBD, ¿no? Y después lo que conocemos como el cannabis de la calle, que tiene más un uso recreacional, y que estos en general se caracterizan por tener un alto porcentaje de THC y tienen bajo porcentaje de CBD. Por eso tienen más propiedades psicoactivas. En realidad hay un punto crítico, que es lo que tanto los que pensamos que tiene un rol muy importante el cannabis en la medicina, y en la epilepsia en particular, como aquellos que están en contra del uso del cannabis en la medicina, y es la evidencia que tenemos. Y en realidad estas situaciones de prohibición fueron deteniendo los ensayos clínicos, las investigaciones, para tener ensayos como nosotros queremos, que son estándar, doble ciego, randomizados, placebo controlados. Tenemos algunos, pero nos gustaría tener, por supuesto, mucho más, para tener entonces mayores evidencias, ¿no? También es cierto que no podemos dejar de pensar que durante siglos, como había mencionado, por millones de personas usó el cannabis, lo cual permite que, aunque no tengamos la evidencia que nosotros nos gustaría tener, sí tenemos mucho conocimiento acerca de la eficacia y de los efectos adversos de la planta de cannabis. Y también es interesante cómo el cannabis nos permitió incorporar una perspectiva diferente sobre la calidad de vida de los pacientes. Esto se ve tanto en la epilepsia, pero también se ve en pacientes con dolores, especialmente con dolor crónico, ¿no? Bueno, ya tanto la Academia de Medicina como revistas de mucho prestigio que hicieron metaanálisis, fueron demostrando cómo hay distintas patologías, tanto de patologías neurológicas, como otro tipo de patologías donde aparece el cannabis presente como una alternativa terapéutica frente a la farmacopea tradicional que no da respuesta. Y hay distintas formas, desde el punto de vista más farmacológico, de que puede llegar a ser eficaz el cannabis, que puede ser a través de inhalación, vía oral, a través de la mucosa, en forma transdérmica. El cannabis es muy liposoluble y tiene muy baja solubilidad en agua, por eso es que se utiliza a veces cuando se usa vía oral a través de aceites, ¿no? Y bueno, a partir de un poco de lo que se sabe del sistema endocannabinoide, también se conoce que se va a depositar preferencialmente en el cerebro y en el tejido adiposo. Se va a metabolizar primariamente en el hígado, a través del citocromo pre-450, y esto es importante tenerlo en cuenta por la posible interacción con otras drogas. Por supuesto, la farmacodinámica y la farmacocinética va a estar en relación a las rutas de administración, y la principal vía de excreción que utiliza es la excreción hepática.
Y se hicieron distintos trabajos, es un interesante trabajo sacado, y lo he tomado desde Inglaterra, de las recomendaciones de las guías, donde recomiendan las formas más habituales son las cápsulas y el aceite sublingual, y que dependiendo de la vía que se utilice vamos a tener el inicio, el pico y la duración. Me voy a detener un momento acá porque una cuestión siempre que nos interpela como médicas, como médicos cuando damos una medicación son la presencia de efectos adversos. En el caso del cannabis no fue reportado ninguna muerte debido al uso del cannabis. Y esto es un elemento realmente muy importante e interesante en esta opción terapéutica, ¿no? En el caso del THC, lo que se conoce son los efectos psicoactivos, y puede haber algunos síntomas vegetativos. En realidad lo que se vio es que en todos estos efectos son totalmente reversibles cuando se suspende el uso, y en el caso del CBD no tiene efectos psicoactivos, o sea, lo único que se observó fue un aumento fundamentalmente de los niveles, cuando el paciente toma benzodiazepinas hay un aumento en los niveles circulantes. Por supuesto, por la extracción que tiene a través del hígado, es importante controlar el funcionamiento hepático. Un tema aún no resuelto, pero que bueno, es lo que ocurre muchas veces con nuevas moléculas, es el tema de la dosis. Y en realidad sí hay recomendaciones, se recomienda empezar con altas dosis de CBD y baja de THC, e ir incrementando si es necesario, si no hay respuesta. En dolor se observó que era más necesario usar dosis más elevadas de THC que de CBD, y lo que se observó fue que en las dosis que en los preparados puros, por ejemplo como el Epidiolex puro de CBD, o en los genéricos que ya tenemos en nuestro país de Epidiolex, se usan dosis más o menos de 10 a 20 miligramos kilos, o en adultos se habla alrededor de 200 miligramos día. Lo que se observó es que estas formas requieren casi 5 a 10 veces dosis mayores que los productos que mostraba antes, que eran la extracción total, lo que se llama aceites artesanales, que tienen otros componentes, no solamente la genética de la planta con CBD puro, ¿no? Y bueno, lo que se observó es que a veces una alta dosis puede empeorar, y que entonces a veces hay que ir disminuyendo la dosis para lograr un efecto más duradero. Y también se observó que es importante saberlo, un efecto retardado. A veces tarda hasta 6 semanas, casi un mes y medio, en obtenerse una respuesta adecuada. O sea que no, es importante tener esto en cuenta para no apresurarse en aumentar la dosis o abandonarlo como opción terapéutica. Ya entrando directamente entonces en la epilepsia, nosotros sabemos que en la epilepsia, a pesar de contar con más de 20 drogas, en este momento el 30% de los pacientes continúan teniendo crisis, lo que nosotros denominamos como epilepsia refractaria, y esto nos llevó a buscar nuevas alternativas de tratamientos que sean seguros y eficaces. Nosotros tenemos en Argentina una ley que garantiza el acceso a los pacientes a la medicación y la disponibilidad de los recursos diagnósticos y de tratamiento, y en el marco de esta ley, y de acuerdo a la práctica que tenemos y a la práctica clínica, para la epilepsia refractaria tenemos una primera opción cuando el paciente no responde al tratamiento y cumple las indicaciones de cirugía de la epilepsia. Está la dieta cetogénica, el estimulador vagal, y desde hace algunos años contamos con el cannabis como una opción terapéutica para estas formas de epilepsia. En los estudios clínicos, que esta es una selección que hice muy acotada, y tomé el estudio que fue pivotal para que se apruebe en Estados Unidos por la FDA, el Epidiolex, que es esta molécula que yo venía hablando. Se hizo un estudio con 120 niños que tenían síndrome de Dravet, y se hizo por primera vez este estudio que fue placebo controlado, y lo que se observó era que en el grupo tratado una reducción de aproximadamente el 40%, y de este grupo la reducción fue de más del 50% de las crisis, y se encontró una cosa súper interesante, que había casi un 5% que no tenía más crisis, mientras que en el grupo placebo la reducción fue del 13%. Y este estudio entonces fue lo que dio pie a que se autorice y se reconozca, luego por la Organización Mundial de la Salud, por Naciones Unidas, el efecto del CBD como una alternativa terapéutica, no solamente para epilepsia, pero fundamentalmente para la epilepsia.
y esto fue en el año 2018. Después de este trabajo, que se aprueba, hay otros trabajos más que ampliaron el espectro del uso del CBD, y de otras, porque se comenzó a utilizar para otras formas de epilepsias refractarias. Y también para adultos, para pacientes adultos. Nosotros hicimos un trabajo, y ahora estamos por repetir otra publicación, pero en pacientes jóvenes y adultos con formas, usando cannabis artesanal, pero fue un estudio observacional, fue un estudio abierto, y observamos en realidad resultados muy similares a los que se encontró en el estudio pivotal, donde lo que nos pareció más interesante destacar fue que encontramos un 13% de pacientes sin crisis, 7 pacientes en total, y encontramos una reducción de las crisis en el 66,6% de los pacientes, lo cual, bueno, es muy alentador, ¿no?, para este grupo de pacientes que tienen formas refractarias. Y encontramos una cuestión muy interesante que fue reportado ya por numerosos trabajos, donde aproximadamente el 70% de los pacientes, inclusive aquellos que no habían tenido una reducción significativa de la frecuencia de crisis, referían una mejor calidad de su vida, porque mejoraban el contacto con el medio, mejoraban el sueño, mejoraban el apetito. Muy bien, quería comentarles que en realidad hay un trabajo interesante que habla sobre la opinión de la comunidad en toda Latinoamérica sobre el uso del cannabis medicinal, y se encontraron, como vemos acá, que hay un alto porcentaje de la población que está a favor, y que inclusive cuando se divide por edades, se puede ver acá que no hay diferencias etarias. O sea que, a diferencia de lo que uno podía pensar desde el sentido común, que era una cosa más de los jóvenes, no se encontró esto. Este apoyo al uso del cannabis medicinal se vio en toda la población sin diferencias etarias. Tenemos algunas cuestiones que son problemas comunes todavía, en el mundo entero podría decir, y es la tensión que hay entre lo que es el cultivo artesanal versus los laboratorios farmacéuticos, la industria privada. Y entonces acá traigo solamente un ejemplo, como en la Unión Europea está considerado que el CBD no es una sustancia controlada, lo mismo ocurre en Canadá y en Estados Unidos, y como comentaba, en las Naciones Unidas lo declaró así. Sin embargo, bueno, en nuestro país todavía seguimos teniendo esta situación, no está del todo resuelta, se está trabajando en esto, y a pesar que tenemos una ley, la de 27.350, con un decreto reglamentario que fue modificado, un decreto reglamentario del 2017 que fue modificado en el 2019, seguimos teniendo bastantes limitaciones para avanzar en investigaciones como nos gustaría. En una búsqueda reciente que hice para esta presentación, cuando entramos a PubMed nos encontramos que si ponemos cannabis medicinal hay 7.653 resultados de publicaciones en relación al cannabis medicinal, y cuando agregué cannabis medicinal en Argentina hay solamente 22 resultados. Creo que esto tiene que ver con estas limitaciones que recién hacía mención, por eso es importante contar con legislación que apoye la investigación necesaria en cannabis, porque esta ley sigue teniendo limitaciones importantes para poder profundizar estas investigaciones. Entonces, desde mi lugar de investigadora del CONICET, de médica neuróloga, de epileptóloga, y también de coordinadora de la red de cannabis medicinal del CONICET, proponemos que es importante seguir trabajando, empezamos a hacerlo, pero es importante avanzar en ampliar la categoría para pasar que el cannabis sea un producto de uso medicinal en humanos que no esté limitado únicamente al grado farmacéutico. Esto realmente es lo que pasa en muchas partes del mundo, y esto es un techo muy importante que si no se puede vencer, no podemos avanzar en el uso del cannabis medicinal como nos gustaría. También pensamos que es muy importante contar con la autorización del INASE para que tengamos semillas nacionales con estándares nacionales. Esto va a impactar directamente en los costos, que en este momento tenemos que importar los estándares, por ejemplo, para hacer investigaciones y controles de calidad. También tenemos bastantes trabas en todo lo que hace
a la accesibilidad y las cuestiones administrativas para poder implementar investigaciones. Y como decía antes, los insumos son muy caros, entonces esto resulta fundamental tener insumos nacionales. Pensamos que el Estado tiene que garantizar productos de calidad, que se puede hacer hoy, porque los productos de calidad se van a basar y se basan en tener buenas prácticas de cultivo y buenas prácticas de manufactura. Si esto lo garantizamos, podemos avanzar con productos de calidad, y lo cual facilita los costos, porque en realidad lo que está pasando es que hay miles de habitantes en nuestro país que usan el cannabis como una alternativa terapéutica, pero que no cuentan con las garantías necesarias de productos de calidad. Nosotros estamos haciendo en el Hospital del Cruce controles de calidad y encontramos a veces productos de muy buena calidad y a veces que no tienen nada directamente o tienen muy baja, tienen apenas líneas de trazabilidad del CBD. Y entonces para los productos nacionales artesanales, algunos que son muy buenos y otros no, están alrededor de 3.000 pesos. Los productos importados artesanales están alrededor de 30.000 pesos, y el único producto aprobado por la ANMAT, que es el Combipidiol, que es un producto copia genérica del Epidiolex, está en el orden de los 66.754 pesos. O sea que esto, como nosotros decimos desde la medicina, ningún medicamento es bueno si no es accesible. Por eso es necesario avanzar en esta dirección, ¿no? Bueno, nosotros también proponemos que haya financiamientos con líneas específicas para investigación, que la agencia de cannabis, que es esta nueva ley que salió desde el Ministerio de Producción y que seguramente va a ser ley dentro de poco, cree un área de investigación y se otorgue presupuesto para poder continuar las investigaciones en cannabis. Y un aspecto fundamental que pensamos muy necesario para la comunidad, para los investigadores y también para todos nosotros los profesionales de la salud, es la capacitación. Y yo cierro esta charla invitándolos a todos aquellos que estén interesados en hacer esta diplomatura, que lo hacemos entre el programa de cannabis del Ministerio de Salud de la Nación y la red de cannabis medicinal del CONICET, que estamos coordinando Marcelo Morante por el Ministerio de Salud de la Nación y yo por la RACNE, y que comienza a mediados de septiembre. Así que están todos invitados porque pensamos que esto, como siempre ocurre, el saber, el estar informados, el conocer, es un pilar fundamental para poder actuar bien, para hacer las cosas bien, para poder seguir investigando y para de alguna manera esto ayuda y va a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias.